¿A quién lo llamé? ¿Fabricio? Te Sí, llamó, ya lo sino que sí hiciste tarde. estabas esperando justo. Sí, no te preocupes. Correcto. Empezamos, ya pasamos la asistencia. Qué bueno que la mayoría esté conectado. Empezamos. Hoy nos toca trabajar acerca del plan de redacción. ¿Ok? El plan de redacción, pero cronológico. Para esto también, para que ustedes puedan entrar en contexto, he decidido poner algunos ejemplos acerca de los criterios del plan de redacción para que puedan entender cuáles son las diferencias. ¿Correcto? Bien, antes de empezar, necesito que me digan qué entienden ustedes por cronología o cronológico. ¿Qué se les viene a la mente? Cualquiera me puede decir. ¿Qué se les viene a la mente? Tiempo, el tiempo. Ok, Carlos dice el tiempo. ¿Alguien tiene otra definición de... Yo mis, Dime, Ivy. es como que en qué tiempo sucede una acción. Ok, ¿y qué tiempo sucede una acción? También están haciendo referencia al tiempo. ¿Alguien más tiene otra explicación, otra opción? Cuando hablamos de cronológico, cronología. Es como el inicio de algo, no sé, de algo después. Ok, el inicio, algo después. Bien, podría ser de repente el orden, ¿no? Del tiempo. Ahí sería algo más específico. Vamos a ver qué hace referencia a la cronología. La cronología es una secuencia de hechos o acontecimientos ordenados de acuerdo con las fechas en que se producen. Eso es la cronología. Sucesos de acuerdo a las fechas. Y las fechas también hacen referencia al tiempo, ¿no? Al orden, a cómo va transcurriendo los sucesos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que es la cronología para poder trabajar lo que es el plan de redacción. Entonces, lo primero que tenemos es una secuencia de sucesos, hechos, acontecimientos que están ordenados de acuerdo al tiempo, que en este caso específicamente habla de las fechas, ¿no? Bien, ya tenemos qué es cronología para poder continuar con nuestra explicación. Tenemos una definición de lo que es plan de redacción específicamente, ¿correcto? Ya vimos qué es la cronología y ahora vamos a trabajar específicamente qué es el plan de redacción. El plan de redacción tiene consigo una peculiaridad. Consiste en analizar un conjunto de 4 o 5 oraciones precedidas, es decir, que van a ir después de un título, ¿no? Para esto es importante destacar lo que dice, 4 o 5 oraciones, o inclusive las oraciones pueden ser en menos cantidad. Es importante simplemente que entiendan que el plan de redacción va a tener un título y a partir de ese título van a ir diferentes oraciones. Estas oraciones van a tener un tema en común, van a tratar de un tema específico. Muchas veces va a tener que ver con el título, ¿no? de este ejercicio. Sin embargo, ¿cuál es la peculiaridad del plan de redacción? Que estas oraciones van a estar organizadas de manera desordenada. ¿Ok? Estas oraciones no van a tener un orden específico. He ahí el trabajo de nosotros. Nosotros tenemos la facultad de ordenar, de organizar esta secuencia al punto de que sea una secuencia lógica. Que estas ideas que estaban al inicio desordenadas, que no estaban correctamente expresadas, nosotros lo ordenemos y al momento de leer completa la historia o leer completo todas las oraciones van a tener un sentido. Este es el punto a desarrollar en el plan de redacción. ¿Ok? El orden de las oraciones hasta el punto de llegar a una información correcta. ¿Bien? ¿Qué criterios se trabajan dentro del ordenamiento del plan de redacción? Y aquí va lo que les comentaba, ¿no? Quería comentarles el hecho de que hay otros criterios, no solamente el de cronología, sino hay otros criterios que se desarrollan. Bien, lo primero es, para resolver un ejercicio de plan de redacción, nosotros como estudiantes, bueno, en este caso ustedes, tienen que analizar las ideas, ¿no? Tienen que analizar, en este caso, las oraciones, que van a ir componiendo la estructura general.
El primero es el criterio de generalidad, es decir, el tema a tratar dentro de este criterio va a ser diverso, no va a haber algo específico. De repente van a ser ideas sueltas que van a estar conectadas de alguna manera únicamente por conectores, ¿no? Los conectores nos van a ayudar a poder encontrarle de alguna manera el orden a las oraciones. Ese es uno de los criterios. Por eso se utiliza el criterio de generalidad, ¿no? Dentro del plan de redacción. Conste, también es importante destacar que dentro de este tipo de plan de redacción, las temáticas pueden ser diversas. En plan de redacción y en razonamiento verbal, como yo siempre les digo, las temáticas son diversas. Hay diferentes tipos de temáticas. Puede ser acerca específicamente de literatura, puede ser específicamente de ciencias, matemáticas, de todo lo que uno quiera de alguna manera desarrollar, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Lo siguiente a tener en cuenta es el criterio de jerarquía. Y ustedes van a decir, ya, Miss, ¿y qué tiene que ver el criterio de jerarquía aquí? El criterio de jerarquía hace referencia específicamente a qué idea tiene mayor importancia que la otra, ¿no? Dentro de nuestras ideas siempre va a haber una idea que va a sobresalir, por lo tanto tiene que ir al inicio. Entonces, esa es la diferencia con respecto a jerarquías. ¿En qué va a diferenciarse? En que la idea más importante vaya al inicio y se vayan desarrollando las ideas en menor proporción de importancia, ¿correcto? La de menor relevancia va a ir al final y la de mayor importancia al inicio. Bien, el siguiente criterio que vamos a trabajar es el criterio de cronología, que es el que vamos a desarrollar ahora. Y ese hace referencia básicamente a los acontecimientos. ¿De acuerdo? Acontecimientos dadas en determinados tiempos, en determinadas fechas. ¿Qué hacemos nosotros en plan de redacción con respecto al criterio de cronología? Simplemente desarrollar este ordenamiento de acuerdo a las fechas, ¿no? Fechas importantes al momento de poder ordenar de alguna manera la redacción en general. Finalmente, el otro criterio a desarrollar es el criterio de metodología. Y ustedes van a decir, Miss, ahí sí ya creo que ya es demasiado. ¿Cómo puedo desarrollar este criterio? En este caso, el criterio de metodología hace referencia a un conjunto de pasos. Por ejemplo, si yo tengo que crear de repente un experimento, entonces ese experimento va a tener una cantidad de pasos a seguir. Entonces, en este plan de redacción es probable que estén desordenados estos pasos y nosotros tengamos que ordenarlos al punto de poder desarrollar o crear este experimento de la mejor manera. ¿De acuerdo? Es de acuerdo el criterio de metodología hace referencia a un procedimiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos estos 4 criterios a desarrollar, criterios importantes de tenerlos en cuenta en el ámbito general del plan de redacción. Ahora vamos a la estructura de un ejercicio. Las estructuras van variando. ¿Y en qué sentido van a variar? Y ahora se van a dar cuenta ustedes en qué sentido varía. Lo que tengo a continuación es el título que hace referencia a Trilce, obra fundamentalmente de César Vallejo. Hay que tener en cuenta que solamente es una estructura. No estamos hablando todavía de cronologías, sino estamos hablando de una estructura. Luego esta estructura va a tener enunciados. Los enunciados están compuestos por las oraciones, ¿no? Las oraciones pueden ser de 4 a 5, eso va a depender del ejercicio. Y además de eso van a tener algunas alternativas. En las alternativas se va a expresar o se va a evidenciar el orden en la que debería estar el plan de redacción. Por ejemplo, esto de aquí que estoy marcando hace referencia al orden. ¿En qué orden debería estar para que tenga sentido? En este caso, lo que dice con respecto a Trilce y la obra fundamental de César Vallejo es lo siguiente, ¿no? Primero debería ir la número 3, que dice, vida y obra de César Vallejo. Luego la número 1, antecedentes vanguardistas de Trilce. Luego vendría la número 2, que es rasgos estilísticos y contenido, específicamente de Trilce. Número 5, análisis del poema
número 31 de Trilce. Y finalmente, importancia de Trilce en la poesía actual peruana. Ese sería el orden para que el plan de redacción tenga sentido, ¿correcto? Otro de los puntos destacables es lo que les mencionaba. A ver, un momentito, es lo que les mencionaba. Sí, bueno, como decía hace un momento, perfecto los que tengan las cámaras y tengan la facilidad de poder ponerlas, perfecto, siempre tienen ahí algunos beneficios, no se preocupen. Bien, continúo entonces. Aquí viene una peculiaridad. Las alternativas pueden estar en números ordinales o en números romanos. Eso puede variar, como les decía. Eso va a depender mucho de la estructura del ejercicio. Más allá de alguna manera, el contenido. El contenido es lo importante, lo otro es algo más físico, ¿no? Más visual. No hay tanta alusión y no perjudica de ninguna manera. Ok, Valeria, no te preocupes tú. Los que ya tienen alguna justificación no se hagan problema por eso, ya todo está conversado, no te preocupes. Bien, pasamos a lo siguiente. Pasamos a los métodos de resolución. Los métodos de resolución son sencillos. Y este tipo de ejercicios nos ayudan a analizar mucho, mucho. El primer método es dar la lectura o dar a lectura o primero enfocarnos en el título, ¿no? El título que va a hacer referencia a la redacción en general. ¿Por qué? Porque esto va, de alguna manera, a explicarnos, el título nos va a explicar de alguna manera de qué trata el tema, ¿no? De qué van a tratar las oraciones que van a estar progresivamente dentro del plan de redacción. ¿De acuerdo? Entonces, primero empezamos con el título para determinar de qué van a tratar las oraciones y luego empezamos a ir viendo cada una de las oraciones. Luego de eso, es importante determinar la primera idea. Es decir, vamos directamente a la primera oración. Después del título nos enfocamos en lo que sería la primera oración. ¿Para qué? Para poder identificar si lo que se muestra en la primera oración tiene que ver con el título. Y a partir de ello podemos determinar cuál es el tema, ¿correcto? Una cosa es un título y otra cosa es el tema, eso ustedes también lo saben. Los temas hacen referencia a sustantivos, mientras que de repente el título puede variar de acuerdo a el creador del plan de redacción o el creador de una redacción, ¿correcto? Luego, para finalizar, ¿qué se hace? ¿Cómo buscamos la opción más correcta? Tenemos que ir verificando conectores, importante, ir verificando de alguna manera, de repente las fechas, si es que se colocan dentro de las oraciones, ir viendo las fechas, ir viendo de repente qué se debe colocar antes, qué palabras deben ir antes y qué otras deben ir después. Por ejemplo, la palabra antecedentes es algo que ha pasado, por lo tanto, siempre tiene que estar de alguna manera al inicio, porque primero vienen los antecedentes, luego de repente la actualidad y luego va a venir lo posterior. Entonces hay que tener en cuenta siempre las palabras, los términos, ¿no? Y tratar siempre de que haya alguna coherencia o concordancia semántica. Y cuando hablo de concordancia y coherencia es que al momento de unir las oraciones no haya un bache al momento de ir leyendo, porque a veces pasa eso, cuando vamos leyendo hay un bache de información. Entonces eso hace que la redacción no se escuche correctamente y no se dé de la mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces es importante siempre tener en cuenta ello. Bien, vamos a ir trabajando algunos ejercicios, pero antes de eso es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué por qué le colocamos el término plan de redacción? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué le dicen plan de redacción? ¿Por qué hay esta peculiaridad? A ver, ¿quién me ayuda saldando esa duda? ¿Por qué decir de alguna manera plan de redacción? ¿Por qué? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué decimos plan de redacción? ¿Por qué no simplemente decimos orden de redacción? ¿Por qué decimos plan? A ver.
Los escucho. Cualquiera. ¿Por qué decimos plan? Y no de repente orden de redacción. ¿Por qué usamos el término plan? A ver, ideas. A ver, ideas, chicos. Porque es algo que va pasando según un orden. Ya, el plan, me dices, ¿no? Va surgiendo de acuerdo a alguna situación. Ok, bien, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Alguien más tiene otra idea de por qué sería plan? Por analizar el problema. Ok, plan, por analizar el problema, ya. ¿Alguien más tiene otra explicación? ¿Alguien más? Porque aún no se redacta. Ok, porque aún no se redacta. También tiene bastante sentido. Puede ser un esquema redactando. Puede ser un esquema redactando. Correcto, correcto. Bien, vamos a ir al punto específico. ¿Qué es un plan, no? Un plan es tener algo así elaborado. Entonces, ¿por qué se utiliza el término plan de redacción? Porque es una organización, ¿no? Algo elaborado, algo tramado para poder luego, de alguna manera, evidenciarlo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Bien, está bien que podamos utilizar de alguna manera nuestro raciocinio para determinar por qué sería una cosa y no la otra. ¿Bien? Correcto. Vamos a ir a los ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a los ejercicios. Lean el primer ejercicio, vayan leyendo las oraciones y luego me van a ir comentando cuál sería en este caso el orden de este siguiente ejercicio. ¿Correcto? Léanlo y yo voy a ir preguntando. Vamos leyendo. Ok, mientras van leyendo los demás, les vamos a pedir ahí la ayuda a nuestro amigo Hiroki. ¿Me puedes ayudar leyendo, por favor? A ver, Hiroki. Miss, hay dos son lo mismo, Miss, y creo que es la respuesta. La A y la B. Dicen lo mismo. Ya. Si es eso, no hay problema. Tú, fíjate, si esa es tu opción, no hay problema. Esa es mi opción, Miss. Yo Ya. creo que es la A o la B. Ya me confundí, son la misma. A ver, Hiroki, ¿puedes ayudarme leyendo, por favor? Te escucho. ¿Cuál? Cada una de las opciones, las oraciones, por favor. Estudia en Salamanca y su familia de poetas se divulga rápidamente. Se adhiere al movimiento literario denominado culturismo. Entre sus obras culteranas publica Soledad y la Galatea, las cuales lo consagran. Córdoba lo ve nacer con el nombre Luis Góngora y Argote y pronto sirve vocación religiosa. Ok, correcto. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si han estado escribiendo de repente alguna opción. Camila dice que es la A. A ver, vamos a ir desarrollando. Semblanza de Luis de Góngora. Córdoba lo ve nacer con el nombre de Luis Góngora y Argote y pronto siente vocación religiosa. ¿Ya? Luego dice, según el orden, estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. Luego viene la 2. Se adhiere al movimiento literario denominado culterismo. Entre sus obras culteranas publica Soledad y la Galatea, las cuales lo consagran. Correcto, correcto.
Tiene bastante sentido. Pero vamos a cambiarle una opción para que no haya dificultad y no nos confundamos. A ver, 1, 2, 3. Vamos a colocar, a ver. Ya, lo vamos a colocar así. ¿Correcto? Para que no haya ningún tipo de confusión y elijamos una opción. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La opción correcta La B. sería, en este caso, la B. Bien, correcto. Cuando hacen La B. referencia a Córdoba, hacen referencia al lugar donde él, en este caso, ha nacido. ¿Correcto? Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Igual, a leer y luego llegamos a un acuerdo de cuál sería la opción más cercana. Miss, ya sé cuál es la respuesta, se la envío por chat privado. Correcto, puedes ir diciéndomela, no hay problema. Ya, Miss, gracias. A ver, por aquí dicen algunas opciones. Correcto, letra. Ok. Ya. Ahí hay varias opciones. Una de las cosas que les quiero comentar es lo siguiente. Siempre es bueno empezar por la primera opción que nos puede ayudar a desarrollar. En este caso, todos han colocado o han empezado diciendo nacido en Arequipa, ¿correcto? Entonces, si dicen nacido en Arequipa, la opción que empieza con la número 4 sería la primera. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Algo que les comento y de repente puede servir para ustedes como una ayuda posterior, es ir descartando, miren. Si estas dos no empiezan con la que yo quiero, ya la descarto, ¿correcto? Entonces ya nos van quedando menos opciones. Bien, vamos con el siguiente. Nacido en Arequipa en 1936, es uno de los más importantes novelistas contemporáneos, ¿correcto? A ver, ¿me pueden decir una obra de Mario Vargas Llosa? Cualquiera. Que se acuerden de repente. A ver. Y yo tengo una, pero no sé si es de él, creo que no. A ver, ¿cuál tienes? A ver, espérenme. No hay problema, ya nosotros vemos si es correcto o no. Miss, yo creo que tengo una obra. Miss, creo que es la A. ¿Cuál es la obra? Sí, yo creo que también es la A, porque comienza con... Bueno, está bien que comience con nacido en Arequipa, después inició su carrera, ya queda entre la A y la D, pero tiene que comenzar que su obra ensayística y Ah, ya, Miss, los heraldos negros. No, los heraldos negros no son de Vargas Llosa. ese es de César Vallejo, creo. César Vallejo. Exacto. Ah, Vargas Llosa. Mi la respuesta es la A. César Vallejo. Mi la respuesta es la A porque la 1 y la 2 tienen los diferentes, o sea, el diferente año. Ok. En la 1 dice 1926 y la 2 La dice A, pues. 1979.
Correcto. Entonces, una de las opciones a determinar, como les comentaba hace un momento, es verificar las fechas, ¿no? Las fechas nos ayudan bastante. Correcto. La opción más cercana sería la letra A, porque según la secuencia con respecto a los años, ¿no? Nos han ayudado un montón. Sí, Bien, Miss. vamos al Y yo siguiente. también estoy de acuerdo que es la A. Correcto. Muy bien, chicos. También. Sí, Miss, yo también le mandé que era la... Sí, ahí estoy leyendo, no se preocupen. Ya tengo quienes han mandado ya. Vamos al siguiente, la siguiente opción. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? Aquí tenemos dos para desarrollar. Vayan viendo estos dos para desarrollar. Mis 2 minutitos me voy a ir, ya vuelvo. Ya, no Porfa. te preocupes. Bien, ahí tenemos para desarrollar dos más. A tener en cuenta. Bien, por ahí voy viendo las opciones. Ahora voy a preguntar específicamente. Pueden ir escribiendo en el chat sus opciones, a ver cuál puede ser. Muy bien, vamos a ver cuáles son las opciones. A ver, el Renacimiento y el Renacimiento en Europa y en los siglos XV y XVI. Vamos a ir leyendo. Ok, ahí hay opciones divididas. Vamos a ver. Edad Media y su concepción religiosa del mundo. Desarrollo, auge y expansión del arte renacentista. Principales artistas y obras renacentistas. Definición de Renacimiento y su significado en la época. Antecedentes históricos del Renacimiento. Wow, ese está un poco tedioso. Parece estar un poco tedioso. Ok, a ver, abrimos los micros. ¿Cuál creen ustedes que es la primera, la número 1? ¿Cuál es la oración que debe ir primero? Yo ¿La digo que 5? no, la definición. La definición siempre va primero. Número 4, que dice definición de renacimiento y su significado. Ajá. Ok, correcto. La primera sería
la definición. Entonces, miren, ahí ya, teniendo ya la definición, miren, Solo hay dos respuestas. ya tenemos, mira, Sería ya, la C y la E. ya hemos descartado, pero casi todas. Yo digo que es la E. Bien. Yo también digo que es la E. Yo Primero, también digo que es la E. ok. La E, dicen algunos. Vamos a leer. Definición de renacimiento y su significado en la época. ¿Correcto? Ya, hasta ahí tenemos eso. Como les había comentado, para poder llegar al punto, tenemos que saber los antecedentes. Luego de definición y significado, vienen los antecedentes, ¿no? Antecedentes históricos del Renacimiento. Luego, viene el desarrollo, auge y expansión del arte renacentista. ¿Correcto? Luego vienen principales artistas y obras renacentistas. ¿Correcto? Sí. Y luego, la Edad Media y su concepción religiosa del mundo. ¿Correcto? Hay que recordar que estábamos hablando del Renacimiento. ¿Correcto? Y la Edad Media, ya ahí se iba dejando un poco la información. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es la opción más cercana? A ver, ustedes han dicho que podría ser la E. A ver, vamos a ordenar la E. ¿Qué dice? Definición de Renacimiento y su significado en la época. Luego, principales artistas y obras renacentistas. Sí, yo creo que sí. Históricos del Renacimiento. ¿Ok? Desarrollo, auge y expansión del arte renacentista y la Edad Media y concepción religiosa del mundo. Bueno, ahí habría un poquito de confusión con respecto a la información. Pero, ¿saben de qué me acabo de dar cuenta? Y quiero que ustedes me lo comenten. A ver si alguien se ha dado cuenta. Si alguien se ha dado cuenta, lo vamos a desarrollarlo. A ver, si es que alguien se ha dado cuenta. ¿En qué momento, en qué situación se da la Edad Media? ¿La Edad Media es antes o después del Renacimiento? A ver, si es que alguien me ayuda con eso. Yo digo que la Edad Media Es antes. es antes, ¿no? Sí, es Sí, antes. yo digo también eso. ¿Y Ok, no? entonces, si la Edad Media es antes, ¿cómo colocar dentro de nuestro orden de plan de reacción poner a la Edad Media al final? No creo que sea el 1 primero. Para que ¿Qué piensan? A ver, ¿qué piensan? Si supuestamente la Edad Media es antes que el Renacimiento, ¿por qué ponemos al final la Edad Media? Porque literal estamos poniendo al último. No sé si es el último. Yo creo que es primero. Es el 1 primero, ¿no? Entonces, si el 1 es primero, ¿cuál es la única opción que tenemos? La B. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Saber el orden cronológico de las cosas? El orden en este caso, en las que se dio la historia, para poder desarrollar. Entonces, si hubiéramos visto de repente esa situación, iba a ser mucho más fácil desarrollar. Quiero ver si alguien ha puesto la B. Y el que haya puesto la B va a tener 30. Ya, quiero saber si es que alguien se está dando cuenta que puso la letra B. Quiero saber. Jesús, ¿dónde está Jesús? Aquí mismo. Oh, yo pensé que era César. Jesús, quiero que me confirmes si tú pusiste la letra B. Sí, yo le puse. Le dije la primera sale la B. Exacto. Jesús, 10 y 2 exactamente, para que no haya confusión, nos puso que era la letra B. Por lo tanto, era correcto. Y haciendo alusión específicamente, ¿a qué? Hacemos alusión directamente a los tiempos. Correcto, muy bien, Jesús. Vamos al siguiente, a ver cómo nos va. Pasos para estudiar mediante resúmenes. Uy, uy, uy. A ver, vamos a ver. Primero, realizar un resumen apoyado en las notas. Ok. La número 2 dice elaborar. Uy, uy, uy. Elaborar. Pueden ir colocando sus opciones.
La siguiente es elaborar un cronograma de estudio de acuerdo con lo exigido. Ok. Realizar una lectura lenta y pausada. ¿Correcto? Tomar nota de los aspectos más importantes de la lectura. Finalmente dice, leer cuidadosamente el índice y objetivos del curso. También está un poco confusa esta información. Ok, ahí he visto algunas opciones. Uy, uy, uy. También están divididas las opciones. Pasos para estudiar mediante... Yo creo que es la E. ¿Cuál? La E, la E. La E. A ver, Y yo también creo que es la E. No sé por qué. o sea, ese es O bueno. sea, sí sé, pero confío que es la E. No sé. Ok. La E, porque tiene sentido que empieces del 3, porque A ver, ¿por qué? O ¿Por sea qué? que realizar una lectura lenta y pausada Y ahí. tiene sentido. Que lo demás es cuando ya empiezas a realizar un resumen. Allá. Ok. Yo digo que es realizar una lectura lenta y pausada porque en el quinto dice leer cuidadosamente el índice. ¿Y qué vamos a leer? Me imagino que primero tenemos que realizar una lectura para leer el índice, me imagino, ¿no? Algo así, yo pienso que es la E. Ok. La explicación elegí entre la A y la E. me ha confundido un poco más. Vamos a ver. ¿Cuál es el punto principal? Realizar un resumen, ¿correcto? Entonces, si realizar un resumen es lo importante, eso debería ir como producto. Y si es un producto, tiene que ir al final, ¿correcto? Entonces solo es la B. Pues, Si es un producto, tiene que ir... Ay, perdón. Si es un producto, tiene que ir al final. Por lo tanto, tenemos 3 opciones todavía, ¿correcto? Porque al final tiene que ir el producto, que es crear un resumen. ¿Qué más tenemos? Luego dice el hecho de, hay 2 situaciones, leer cuidadosamente el índice y objetivo del curso, y el otro que ustedes tienen en cuenta es realizar una lectura lenta y pausada, ¿correcto? Pero, ¿de qué vas a leer? ¿Qué vas a leer pausadamente? Es algo que no quiero encontrar. Realiza una lectura lenta y pausada. ¿De qué? ¿De qué vas a leer, qué vas a leer pausadamente? Una ¿Cómo empiezas diciendo realizar una lectura lenta y pausada? ¿De qué? Del texto. La 5. Entonces sería Leer cuidadosamente el índice y objetivos del curso. Claro, si ya tienes en cuenta qué es lo que vas a desarrollar. El índice es una especie de, creo que sí lo conocen, cuando tú tienes un libro y al inicio dice, primero va a venir esto, luego va a venir... Ya me hice la... la A. Entonces ahí tenemos ahí tenemos ya otro descartado. Adiós la E. Lo que empezaron a gritar, Miss, es la E, es la E. Acaban de darse cuenta que no es la E y no quieren responder nada. Ahora hay 2 opciones, la A o la D. Continuamos. Leer cuidadosamente el índice y objetivos del curso. Por ahí he escuchado una vocecita que dice que es la letra A. Vamos a leer. Leer cuidadosamente el índice y objetivos del curso. Elaborar un cronograma de estudio de acuerdo con lo exigido. 3. Realizar una lectura lenta y pausada. 4. Tomar nota de los aspectos más importantes de la lectura. Y 5. Realizar un resumen apuntado en las notas. ¿Correcto o no correcto? Correcto. Correcto, Miss. Correcto, tiene mucho sentido. ¿Por qué también tiene sentido? Es importante las conexiones. Les muestro. La última parte era acerca de las notas. Entonces, antes de llegar a las notas finales, se supone que anteriormente ya se ha tomado en cuenta ese término. Como dice aquí, tomar nota de los aspectos más importantes. Y luego lo complemento diciendo realizar un resumen apoyado en las notas. Hay que tratar de encontrar esas conexiones que nos van a ayudar un montón. Correcto. Ya se han dado cuenta en qué situaciones estamos teniendo dificultad. Nos olvidamos. Por ahí veo que nos olvidamos del orden de las cosas. Pero bien, correcto. Después de tener esta introducción con respecto a plan de redacción,
cronológicos, vamos a trabajar otro tipo de plan de redacción, pero con información un poquito más elevada de nivel. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir el otro punto. Bien, aquí tenemos otro grupo de información. Empezamos leyendo. ¿Ok? De la misma manera, vamos ordenando nuestras ideas y luego vamos a la información y al orden específico. A tener en cuenta los conectores, siempre es importante tener los conectores. No puedes empezar una idea diciendo algún tipo de conector, entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, vamos leyendo la primera opción. Van llegando las opciones por el chat. Pueden ir colocando sus opciones, a ver cuál de ellas tiene más cercanía. Vamos teniéndolo en cuenta. Miss, ¿me puedo retractar de lo que le envié hace un momento y enviarle otra respuesta? No se retracta, no se retracta. Está bien, Fátima, no te preocupes. Ahí vamos leyendo. Mira, ¿puedes poner la opción de anotar para ponerle una X? Ah, no, nada. No, pues porque si no, ahí puede... Y sí, puedo ponerla para todos, está bien. Claro, tienes que, cada uno. Veo que están divididas nuevamente las opciones, ¿ah? Bien, chicos. Eso me gusta mucho, que ustedes siempre estén ahí tratando de encontrar la opción más cercana. Magnífico, magnífico. Bien, vamos leyendo. ¿Les parece? Vamos Tengo leyendo. respuesta, Miss, lo pongo en su... Creo que es la B. Aquí tenemos varios, ¿ah? Vamos a ir leyendo. A ver, el tema es el temor. Vamos a ver. Oh, ¿verdad? El tema es el temor. No, espera, le voy a mandar respuesta. A ver, manden. Sí, yo ya le puse. Sí, ahí estoy leyendo, no se preocupen. Miss, espero no arrepentirme de retractarme. Miss, Porque si no como hubiese siempre quedado. tiene la respuesta, como siempre tiene hasta la E. Entonces, en vez de mandarle la respuesta, le mandé E. Sí, parece que sí. Ahí veo D, B, A. Uy, hay opiniones divididas. Yo creo que yo cuando le mandé la respuesta le mandé a otra persona, creo que no le mandé a usted. No, sí me ha llegado ahorita. Ahora mismo me ha llegado. Ah, no, pero hace ratazo, en la pregunta anterior. Creo que no me mandaste a mí. Mandaste a otra persona. Bien, vamos a ver. Vamos a leer para poder desarrollarlo. Dice, el temor. Pero la reacción del temor falta cuando se destruyen las amígdalas. Ok, hay que tener en cuenta esto. ¿Ok?
que les digo siempre, el conector. No podemos empezar pero. Así que, descartadísimo que empiece con la primera. Dice, la reacción del temor y miedo puede ser producida en animales por estimulación del hipotálamo y de los núcleos amigdaloideos. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Información así bastante tangente, bastante importante. Muy bien. Luego dice, un ejemplo espectacular es la reacción de los monos ante la serpiente. Claro, siempre es el ejemplo después. Muchas Y- gracias por la acotación. Pero después de una lobotomía bilateral temporal, se acercan a ellas sin temor, las levantan e incluso se las comen. Pero Ok, entonces tendría que ver algo más para decir un pero. claro, el pero tiene que ir obviamente después de alguna información. Entonces, vamos a las opciones. Vamos a las opciones. Vamos a empezar desde... Fátima sigue cambiando las opciones. Muchas gracias, Fátima. Lo siento tanto, pero Mejor pon no todas sé. para que todos sean... para que No, todos- ya estoy segura, ya estoy segura, ya estoy segura. Perfecto. Voy a empezar, voy a leer, ir Ahorita leyendo. ya no vale, pues, y ya estamos resolviendo casi la mitad ya, por las puras. Vamos a No, empezar. hace unos minutos le envié. La primera opción que comentaron, que fue a las 10:18 exactamente, de nuestra misma amiga Fátima, vamos a ir con la primera opción que ella había comentado. La primera opción que ella nos había dicho era la letra A. La letra A dice lo siguiente. Un No, ejemplo, eso está mal, eso está mal. claro, vamos a desarrollarlo, tranquila. Un ejemplo espectacular es la reacción de los monos ante la serpiente. No podemos empezar diciendo un ejemplo, así que bye. Adiós, amigos. Este no puede ser. Ok, un momento. Este no puede ser porque no podemos empezar con un ejemplo. Adiós. Vamos a seguir viendo la siguiente opción que habían puesto en el chat, que tenemos allí a nuestra amiga o amigo, a nuestro amigo Carlos Flores. Puso él que es la letra B. Vamos a ver, vamos a leer la letra B. Dice, la reacción del temor y miedo puede ser producida en animales por estimulación del hipotálamo y de los núcleos amigdaloideos. Correcto. Entonces, lo más seguro es que sí empiece con la 2, porque las opciones que tenemos empiezan con las 2. Todavía no llegamos al puerto. Luego dice, pero la reacción del temor falta cuando se destruyen las amígdalas. Ok, vamos al tercero. Un ejemplo espectacular es la reacción de los monos ante las serpientes. De acuerdo. Los monos normalmente se aterrorizan frente a las serpientes. Pero después de una lobotomía bilateral temporal, se acercan a ellas sin temor, las levantan e incluso se las comen. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido? ¿Se escucha bien? Sí, Miss. Sí, creo que sí. Yo ¿Tiene digo, sentido? yo digo que sí. Además de eso, por ahí nos dijo otra compañera que podría ser la letra D, que han estado ahí súper seguras. He visto varias, me parece. Vamos a leer la D. Dice, la reacción del temor y miedo puede ser producida en animales por estimulación del hipotálamo y de los núcleos amigdaloideos. Un ejemplo. 3. Un ejemplo espectacular es la reacción de los monos ante las serpientes. Los monos normalmente se aterrorizan frente a las serpientes. Pero, me parece que espero, ¿no? Pero la reacción del temor falta cuando se destruyen las amígdalas. Finalmente, pero después de una lobotomía bilateral temporal, se acercan a ellas sin temor, las levantas e incluso se las comen. O sea, ¿qué levantas? ¿Las amígdalas? Si anteriormente... Claro, obviamente levanta las serpientes, pero si antes me has dicho, por ejemplo, que es, por ejemplo, la número 5, y luego pasas a la número 1, lo último que has dicho ha sido amígdalas. Entonces, ¿qué levantas? No sé si me dejo entender. Si la información que me han dicho antes, siendo el caso que sea la opción D, viene directamente, pero la reacción del temor falta cuando se destruyen las amígdalas, supuestamente aquí termina. Y
continuarías diciendo, pero después de una lobotomía bilateral temporal, se acercan a ellas sin temor. O sea, ¿quién se acerca? ¿Se acercan a ellas sin temor? O sea, ¿se acercan a las amígdalas o ellas se acercan? No sé si me dejo entender. ¿Se dan cuenta de lo que voy? ¿Qué información estamos dando antes y luego qué va a decir después? Se acercan a ellas sin temor, las levantan e incluso se las comen, a las amígdalas. ¿Me dejo entender? Hay que ver la información anterior. Y además de eso, hay que observar lo que les decía hace un momento. No podemos iniciar una información con pero. Si decimos pero y luego volvemos a decir pero, no tiene mucho sentido el uso del conector. ¿Correcto? Entonces la opción correcta es la opción número, es la letra B. La opción del primer plan de reacción más complicado, que es el temor, es la opción B. Correcto para aquellos que lo dijeron. Para los que de repente estuvieron ahí dudando, no hay ningún problema. Nosotros estamos trabajando a partir de la duda, que uno vamos a ir desarrollando nuevas opciones. Así que por eso no se preocupen. Está bien que estemos dudando para poder desarrollarlo de la mejor manera. Vamos con la siguiente opción. Leemos de igual manera. Y vemos qué tal nos va con esta opción. Veamos si la información es certera o no. Vamos a tenerlo en cuenta antes de empezar con el examen en Cubicol, así que lo tenemos en cuenta lo que les comento. ¿Correcto? Vamos leyendo esa opción, a ver qué tal nos va. Podemos ir colocando nuestras opciones ya por el chat para ver cómo están las opiniones, si están divididas en esta ocasión. Ahí nos hemos dado cuenta que hemos estado equivocándonos por algunas palabras. Ok, ahí ya me están llegando algunas informaciones. También, hoy ahí, nuevamente las opiniones están divididas hasta el momento. Nuevamente se siguen dividiendo las opciones. Está, al parecer, bastante reñido. Ok. Las opciones están muy divididas. Hay muchas opciones. Quiere decir que ahí está un poco complicado. Pero antes de que me sigan diciendo las opciones, nos pasamos todos al Cubicol, chicos. Entramos a la parte de clase. Y ahí va a estar colgado en un minuto ya el examen. Así que vamos entrando, por favor, para poder desarrollarlo. Ni bien terminan, los que van terminando me comentan. Miss, ya está, verifique si está el envío correcto. ¿De acuerdo? Así que hay que tener en cuenta eso. Me dicen, Miss, ya lo envié, revíselo por favor para tenerlo en cuenta. Ok, ahí veo que Miss, está mandando. Miss, Dime. Encontré el examen, ¿doy el examen?
Sí, sí, empezamos, chicos. Ya está el examen. Ya pueden ir empezando. Cuando terminan, me comentan, Miss, ya terminé el examen, verifíquelo si es que ya le llegó. Miss, eso tengo 3 minutos antes de que se acabe esto, ¿no? Digo, el examen. ¿Cómo así? No te entendí la pregunta. No, o sea que estamos como, o sea, si llega a las 10:33 ya se acaba el examen y ya no podemos dar. Claro, ya no pueden ingresar si pasan las 10:33, pero si es que hay algún inconveniente, me comentan para ayudarlos. Miss, ¿cómo que importancia del método de resolución de un ejercicio de plan de redacción? O sea, estamos hablando de ahorita del tema. ¿Cuál es su importancia del tema? Pero, ¿cuál es la importancia de desarrollar el método correctamente? ¿Cuál crees tú que es la importancia? Allá. Son unas preguntas ahí para que analicen. Miss, me botó del examen. Y también, Miss, me botó del examen. A mí Que también. recién están dando examen, seguro. A ver, voy a volver a Y activar. me botó del examen. Ok, con calma, con calma. Actualicen y vuelvan a entrar. Los que los votaron, actualicen y vuelvan a entrar. Ya está, Miss, ya está. Correcto, correcto. Miss, a mí no me dejó entrar. Actualiza y vuelve a entrar porque ya le he dado más tiempo. No, Miss, a mí no me deja. Actualicen y vuelvan a entrar porque ya se ha dejado más tiempo. Miss, el examen virtual, ¿verdad? No, está en la parte de clases. Vaya, ok, gracias, Miss. Y terminé el examen. ¿Puedo salir? No, porque tenemos que terminar de resolver. Ah, ¿Ya tienes la opción? ¿Ya tienes tu respuesta o todavía? Miss, no me deja, no quiere. A ver, Una pregunta, ¿entras a tiempo al examen o te votó cuando ya estás dentro del examen? Cuando estaba dentro. Entonces es porque ya no tienen otra oportunidad para hacerlo. a ver, fíjense nuevamente. Habilita el número de intentos. A ver, verifica por favor que se pueda.
No, a mí no me deja, tiene que Y la aumentar respuesta el del número de tacto, la intentos. respuesta del tacto creo que es la B. La respuesta del tacto. Ya, a ver, ahorita vamos a ver. Quiero fijarme un momento, Jesús, si es que me aparece como que ya diste el examen. Un momento. Sí, por eso cuando me votó me sale no display, no display. Eso no es, eso es porque es tu nota. O sea, no, tiene que darle otra oportunidad a Miso, si no, no va a tener nota. A ver, vamos a ver un momento. No se desesperen. Vamos a ver. Así es, me parece que sí. Te ha pasado eso, que ya diste el examen. Pero quiero asumir que no lo has dado. Muy bien, ya está. Ahora puedes verificarlo, por favor. Si es que puedes dar el examen, actualizamos y damos el examen. Miss, Dime. a mí también me podía dar una segunda oportunidad porque cuando entró el examen no me cargaba el examen y pues los segundos pasaban rápidos y pues cuando me faltaba para escribir no me dejó y me botó del examen. Ya, ingresa, a ver, fíjate ahora. Ingresa a ver cómo está. Ya puse los intentos. A ver, ingresa. Miss, ya acabé, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos podemos salir o nos quedamos? Todavía, ya vamos a ir trabajando a esta siguiente opción del tacto. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo desarrollaste? ¿Qué opción tienes? Matías, ¿no dijiste tú que tenías la letra La B? B, la B, la B. Ok, voy a ir leyendo mientras las Listo, oraciones. Miss, ya terminé, Miss, me retiro. Chao, Miss. Miss, No, mentira. Miss, Dime, Miss. Como a la A, B, C, D terminaba todo en 2, entonces en la 3 le dice, en segundo lugar la encontramos en la piel de las yemas. O sea, en segundo lugar, o sea, es la segunda que sigue después del 2. A ver, vamos a ver, voy a ir leyendo, ¿ya? A ver, Matías, bueno, el razonamiento que has dado, bueno, porque sí, tiene sentido lo que dices. Vamos a ver, dice, el tacto, la concentración más abundante la encontramos en la punta de la lengua, que es particularmente rica en estos receptores. Es decir, anteriormente se ha hablado acerca de los receptores. Por lo tanto, tiene que haber una información previa. En el hombre, el tacto es captado por receptores localizados cerca de la superficie de la piel. Ok. En segundo lugar, la encontramos en la piel de las yemas de los dedos, que puede contener unos 100 receptores por centímetro cuadrado. La concentración de receptores en otras regiones tiende a disminuir. Los receptores de tacto no están distribuidos uniformemente sobre la superficie de su cuerpo. Wow, ahí está bastante interesante, ¿no? Hay bastante información. Ok, ya sabemos que el primero es en el hombre, el tacto es captado por receptores localizados cerca de la superficie de la piel. Ok, a ver, si sería la opción B, dice, en segundo lugar la encontramos en la piel de las yemas de los dedos, que puede contener unos 100 receptores por centímetros cuadrados. La concentración más abundante la encontramos en la punta de la lengua, que es particularmente rica en estos receptores. Correcto. Luego, ¿qué más dice? La concentración de receptores en otras regiones tiende a disminuir, ¿ya? Y finalmente los receptores de tacto no están distribuidos uniformemente sobre la superficie del cuerpo. Puede ser, pero, a ver, vamos a leer la opción D. ¿Qué dice la D? Me parece que la D también tiene bastante sentido. Por ahí me pusieron algunos la D. ¿Qué dice? Primero, en el hombre el tacto es captado por receptores localizados cerca de la superficie de la piel. Correcto. La concentración más abundante la encontramos en la punta de la lengua, que es particularmente rica en estos receptores.
En segundo lugar, la encontramos en la piel de las yemas de los dedos, que puede tener unos 100 receptores por centímetro cuadrado. Los receptores de tacto no están distribuidos uniformemente sobre la superficie de su cuerpo. La concentración de receptores en otras regiones tiende a disminuir. Me parece que es una opción bastante, vamos a llamarlo de esta manera, coherente. Por lo tanto, considero que la opción más cercana, bien utilizada, es la opción D. Correcto. Para aquellos que marcaron, correcto. Muy bien, vamos con esta pequeña opción acerca del Quijote. ¿Qué dice? Leemos y luego decimos cuál podría ser la opción más cercana. Miss, me he dado cuenta que el examen, los segundos pasan rápido, se van como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así bien rápido. Lo voy a tener en cuenta, lo voy a comunicar. Gracias por darte cuenta de eso, Hiroki. Ok, Miss, te va en 3 en 3. Lo voy a comunicar, ¿ah? Me parece una buena indicación. Quizás ahí hay una mala configuración de repente de la misma plataforma. Ok, ahí tengo algunas opciones. Algunos más tienen opciones, pueden ir colocándolo en el chat para ver qué opciones, si están divididas o no tanto. Ya, a mí ya terminé el examen. Correcto, Hiroki. Mientras vamos viendo esta última opción para terminar la clase, ¿cuál podría ser? Vayan colocando dentro del chat qué opción sería la correcta. ¿Cuál podríamos, en este caso, utilizar para el orden de esta redacción? Bien, ahí vamos viendo las opciones. Ok, ahí hay algunas opciones. Ahí hay algunas opciones. Vamos a ver qué sería. A ver, vamos a ir ordenando y tengo solamente me han dado 2 personas opciones, me parece. No, 3, si están divididas las opciones, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué dice? Por lo menos es la mejor novela de la lengua española, ¿ok? No podría iniciar así que descartado. Su protagonista es en verdad un antihéroe. Cuenta las aventuras de un caballero andante. Con eso Cervantes logró una parodia burlesca de las novelas de caballería. Esta obra de Cervantes es una de las mejores del mundo. Ok, vamos a tener en cuenta que la primera opción es es la número 5 en romanos, por lo tanto, todas las opciones podrían ser. ¿Qué más dice? Dice, esta obra de Cervantes es una de las mejores del mundo, ok. Lo ideal sería continuar
con la información específica que dice, por lo menos es la mejor novela de la lengua española. Ya se va a la parte específica. Y teniendo eso, vamos a tener en cuenta dos opciones. Tenemos ahí dos opciones, que pueden ser la B o la D. Ahí tenemos ya dos opciones. Vamos a ver la B. ¿Qué dice? Siguiendo ese caso. Por lo menos es la mejor novela de la lengua española. Con eso, Cervantes logró una parodia burlesca de las novelas de caballería. Cuenta las aventuras de un caballero andante. Su protagonista es, en verdad, un antihéroe. Bien, tiene sentido, suena muy bien. Vamos a ver el siguiente. Esta obra de Cervantes es una de las mejores del mundo. Por lo menos es la mejor novela de la lengua española. Cuenta las aventuras de un caballero andante. Su protagonista es, en verdad, un antihéroe. Con esto, Cervantes logró una parodia burlesca de las novelas de caballería. También suena muy, muy bien. Entonces, teniendo estas dos opciones, Miss, ¿qué hago? ¿Cómo llego al punto, no? Entonces, ¿cómo llegamos al punto? Con el término de la conclusión. Cuando nosotros encontramos una oración en donde prácticamente nos concluye la información, es ideal colocar esta conclusión al final, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la opción más cercana, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, la opción más cercana es la letra D. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque al final, después de haber explicado de qué trata de manera breve el Quijote, nos lleva a la conclusión que a través de esa obra que ya nos ha dado una pequeña información de esta, Cervantes logra una parodia de las novelas de caballería. ¿Correcto? Entonces, es importante siempre tener en cuenta el antecedente para poder llegar a una conclusión. Y el antecedente es que el protagonista, por ejemplo, era un antihéroe. ¿Correcto? Lo ideal o lo normal dentro de estas novelas era que el caballero predomine, ¿no? Él realiza sus viajes, triunfa cuando hay algún tipo de contienda, entonces siempre es importante tener en cuenta los antecedentes como siempre les menciono, ¿no? Entonces, esta sería una de las opciones correctas. Siempre es bueno utilizar el término de el ir de alguna manera eliminando las opciones que no podrían ser, descartando aquellas que no serían adecuadas, ¿no? Bien, quiero saber cómo van. Faltan solamente un minuto para terminar la clase. Quiero ver si ya terminaron la mayoría. Voy a verificar ahora en el Cubicol cómo nos va. A ver un momento. Voy a actualizar esta información. Vamos a ver. ¿Qué tal? A ver. Ok, me falta por ahí Camila. Bueno, Wilson no ha entrado hoy día. Me falta Camila, terminar el examen aún. ¿Y quién más? Me falta... Bueno, creo que solo Camila. Los demás ya lo pudieron enviar, me parece. Me parece que hasta el momento solamente Camila. Entonces, si ya solamente falta Camila... Ya lo estoy terminando. Ya, listo, Camila, no te preocupes. Básicamente, chicos, tener en cuenta cómo la coherencia dentro de un texto va a ser muy importante al momento de desarrollar algún ejercicio, ¿correcto? Bien, chicos, que tengan una bonita mañana, cuídense un montón, ya nos vemos pronto para la siguiente clase, te van a dejar actividades. Chao. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss.